Saludos y bienvenidos a un programa más de Momentos. Habla para ustedes el pastor Luis Berríos. Estamos acá en la pastoral con la Iglesia Bautista de Country Club y damos gracias a Dios por una oportunidad más que tenemos para llegar a ustedes y compartir palabra que sabemos que será de bendición para nuestra audiencia. ¿Sabes por qué? Porque en un momento Dios puede cambiar tu vida. Y hoy quiero trabajar un tema un poquito quizás delicado, controversial en algunos contextos, pero que sé que será de edificación y de bendición. Siempre haremos las salvedades para crear tal vez un ambiente de más conciencia y claridad en el tema que vamos a tocar. Y quiero partir sobre lo que enseñó Jesucristo. Quiero partir del pasaje bíblico que Jesús utilizó, que contiene prácticamente un resumen del ministerio que él vino a desarrollar cuando estuvo haciendo su ministerio acá en la tierra. Y voy a leer en Lucas capítulo 4, versos 18 y 19, donde la escritura dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y como decía, hoy quiero tocar un tema delicado y controversial en algunos contextos, pero al acercarme a este tema, no pretendo glorificar al enemigo de las almas. Por el contrario, más bien pretendo exaltar la grandeza y el poder de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y estoy consciente de que no todo lo que le ocurre al ser humano es obra directa del enemigo de las almas y del reino de las tinieblas. Y con esto quiero decir que no estamos echándole la culpa al enemigo de todo lo que le pasa al ser humano y pensar que hay que ver demonios en todas partes. No soy de los que cree de esa manera. Pero no podemos negar que hay cosas que le ocurren al ser humano que son ataques directos o indirectos del reino de las tinieblas. Y cuando digo ataques indirectos, me refiero a que a veces el enemigo saca provecho, saca ventaja de cosas que le ocurren al ser humano y que le abren puertas para que él pueda colarse y hacer su obra de hurtar, matar y destruir. Ahora, quiero compartir un testimonio que nos va a ayudar a traer claridad a lo que estamos hablando. Pero antes de entrar en ese asunto en particular, me parece prudente aclarar que valoramos, apreciamos y respetamos la labor de los especialistas en el área de la salud mental o de la salud emocional. Creo que son profesionales necesarios a los cuales podemos acudir cuando, ¿verdad?, necesitamos o enfrentamos situaciones que pueden causar traumas y enfermedades emocionales. Pero, como dije antes, el enemigo se puede aprovechar de un trauma sufrido por una persona para luego hacerle daño. Y uno de esos casos puede ser las fobias. Y voy a compartir un testimonio de algo que ocurrió con una de tantas personas que hemos podido, ¿verdad?, ayudar moviéndonos dentro de lo que dice Lucas 4, 18 y 19. Porque yo soy de los que cree que de la misma manera como el Espíritu del Señor estuvo sobre Jesús para que él pudiera desarrollar el ministerio, también está sobre nosotros, la iglesia, para que podamos movernos en la dimensión de autoridad espiritual para hacer aquello que Jesús hizo y aún mayores cosas. Si usted nos recuerda, en Juan 14:12, Jesús dijo, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores hará, porque él tenía que irse al Padre. Y fíjese que Lucas 4:18 dice que Jesús fue ungido para sanar a los quebrantados de corazón y para poner en libertad a los oprimidos. Pues escuche este testimonio.
Un día estábamos en el templo, en una de las congregaciones que hemos tenido la oportunidad de pastorear, y de momento vemos a una señora mayor de la congregación que trepó sus piernas sobre el banco, los bancos eran acoginados, y se quedó frisada, prácticamente paralizada en el banco, y se quedó así, como que en shock. Cuando ella volvió en sí, que salió de ese shock, explicó que fue que ella vio salir un ratón de un mueble que había cerca, que era el mueble de un teclado, un órgano que había allí en la iglesia. Aparentemente ahí se había escondido y en un momento dado salió de allí. Y ella lo vio y quedó frisada. Entonces, esa fue esa experiencia que nos puso en contacto con lo que le estaba pasando a ella. Pasó el tiempo y en un momento dado empezamos a enseñar en la iglesia sobre el tema de que el Señor puede sanar las fobias. Y empezamos a dar un estudio bíblico. Y hay una cosa que es parte de la manifestación de los dones del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y se llama discernimiento de espíritu. Y para ese entonces, el Espíritu Santo me dio testimonio de que había algo que a nivel espiritual se había aprovechado del trauma que esta hermana había sufrido y que había hecho que su condición empeorara. Entonces, cuando empezamos a dar el estudio bíblico a la iglesia para explicar lo que queríamos enseñar sobre este tema de que el Señor puede sanar las fobias, ya el Espíritu Santo me había inquietado a que esa señora tenía que ser el primer caso que tenía que atender, la primera persona que tendría que orar por ella para que el Señor la sanara de su fobia. Entonces, cuando ya dimos el estudio, dimos la enseñanza al pueblo y fuimos a entrar en el proceso de comenzar a orar para que el Señor sanara a personas que estaban allí con fobias, la llamé a ella primero al frente. Y teníamos otra situación, y es que no hacía mucho habíamos invitado a un predicador a la iglesia que tocaba a las personas y caían en descansos. Eso fue revolucionario, eso creó una crisis en la mente de algunas personas porque no habían visto nunca eso y andaban cuestionando y preguntando y dudando, ¿y por qué pasa así? Había una gente que decía, ¿y por qué no se caen para el frente? ¿Por qué tienen que caerse para atrás? Y empezaban los comentarios, los argumentos sobre el tema. Y yo, pues, sencillamente había visto eso, ya lo había experimentado anteriormente, había tenido la experiencia de orar por personas y verlas caer en descanso. No voy a entrar en detalles sobre eso porque no es el tema ahora, pero sí, cuando fui a comenzar a orar por el grupo de los que estaban presentes en ese momento en el estudio bíblico, llamé a esta hermana primero. Le pedí a una de las diaconisas que se parara detrás de ella para que pues estuviera pendiente por si la persona caía en descanso. Yo sabía ya que iba a caer en descanso. Entonces, le dije a todos los que estaban presentes, lo digo esto para la gloria y la honra del Señor, no es por orgullo, no es por jactancia, es simplemente porque la intención era educar al pueblo, abrirle los ojos a esta realidad y que puedan entender que a veces el Espíritu Santo hace cosas de una manera gloriosa que aunque yo no las entienda, Dios está detrás del asunto. Entonces, como ya había gente mofándose, burlándose de los que habían caído en descanso, pues yo le dije a los que estaban presentes, yo quiero que ustedes miren hacia acá. Yo voy a orar por ella y yo necesito que usted tenga los ojos abiertos. Cuando yo empiezo a orar, pedir la dirección del Espíritu Santo para poder ministrar a la persona, yo veo que la gente empezó a cerrar los ojos. Entonces yo le dije, no, les dije que miraran hacia acá, porque yo quiero que usted vea lo que Dios va a hacer aquí, no yo, lo que Dios va a hacer aquí. Y en el proceso dirigí a la señora en una oración de renuncia a la fobia que tenía relacionada con miedo a los ratones. Este tipo de fobia tiene los nombres científicos. Si usted va al DSM-4, qué sé yo, un número más debe estar ya, que es el libro que utilizan los psicólogos para trabajar con el asunto, donde se definen cuáles son las fobias y los nombres científicos que le ponen. En este momento no me acuerdo cuál era el nombre. El asunto es que yo dirigí a la hermana en una oración de renuncia a esa fobia que ella tenía, que era
miedo a los ratones. Entonces, le digo a los hermanos, ahora mantengan sus ojos abiertos y miren lo que Dios va a hacer. Toda gloria y toda honra es para el Señor. Entonces le digo en forma bajita, sin gritar, le digo, espíritu que te aprovechaste del trauma que que se le causó a esta mujer y que ha provocado el miedo a los ratones, en el nombre de Jesús, te ordeno que la dejes libre. Sin gritar, sin nada, la señora hizo así, ¡bum!, y se fue para atrás. La que la agarró, la ayudó a quedar en el piso con comodidad, que no se fuera a golpear. Entonces me subí al altar y dije, ahora quiero que todo el que está batallando con alguna fobia se acerque al altar, que les voy a dirigir una oración para orar por usted, para que el Señor también le ayude a ser libre de cualquier fobia que usted está teniendo. Y mientras yo estoy dando las instrucciones, la señora se levantó y yo la oigo que empieza a decir, rata, ratón, ratoncito, lo dije, lo dije, lo dije. Ella empieza a decir eso con alegría, con brinco. Y yo pues paré lo que estaba haciendo, la llamé al frente. Le dije, hermana, ¿qué pasó? Mire, pastor, lo que sucede es que yo no podía llamarlos por su nombre. Yo los llamaba tipitos. Ahí están los tipitos esos. Porque yo no ni siquiera podía mencionar su nombre. Y lo dije, los llamé por su nombre. Entonces, en el trato del diálogo con esta hermana, me cuenta lo siguiente, que el pavor, terror que ella le tenía a los ratones era tal que un día ella dice que estaba acompañando a una hermana de ella en una cita médica. Entonces, ella dice que vio a unos niños que estaban jugando con juguetes y tenían un librito de pintar. Entonces, la hermana de ella vio que en el libro de pintar habían ratones. Y cuando ella se dio cuenta de eso, la hermana de la persona que oramos para que Dios la libertara de esa fobia, se acercó a los niños y le dijo algo. Ella inmediatamente captó y dijo, ahí tienen que estar los tipitos estos. Yo mejor me voy de aquí. Y cogió, se salió de la oficina y se paró de espaldas al cristal que había a la sala donde estaban todas las personas, mirando hacia la calle porque ya no quería ni siquiera ver. Y me cuenta ella que aquellos niños santos fueron tan tremendos que cuando ella estaba de espalda le tocaron en el cristal y le pusieron el libro así de frente para que viera los ratones. Y cuando ella los vio, ahí mismo cayó desmayada en la acera en la calle. Así de terrible era la fobia que tenía esta señora, pero Cristo la sanó. El Señor la libertó. Entonces, la dinámica con ella comienza diciendo el nombre. Yo no lo podía mencionar, lo estoy declarando. Y cuando a las 2 o 3 semanas hicimos un culto de testimonio para que todas las personas que habían sido libres de las fobias que tenían pudieran testificar ante la congregación acerca de lo que el Señor había hecho en sus vidas, pues la llamo a ella al frente y yo en conversaciones con ella le había dicho, yo voy a orar al Señor para que le permita a usted recordar qué fue lo que provocó esta fobia. Pues el día que ella sube al altar para dar su testimonio ante la congregación, me dice, pastor, ¿usted recuerda que usted me dijo que iba a orar para que el Señor me permitiera recordar lo que le había sucedido y que provocó esta fobia? Pues mire, el Espíritu Santo me permitió recordar. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Cuando yo era una niña de 2 a 3 años, mi mamá me dejó cuidando en casa de unos vecinos. Entonces, esos vecinos criaban lo que nosotros llamamos guimos, que son como unos conejitos pequeños que parecen ratones. Entonces, un día, ese día que me dejaron allí, el señor de la casa, el papá de la familia, le dio con matar algunos de esos conejitos para comérselos. Y me cogió a mí y me hizo agarrar esos conejitos y a darle contra una piedra a la cabeza del conejito para matarlos. Ahí se abrió la puerta para la fobia. El Espíritu de Dios le permitió identificar de dónde comenzó
esa fobia. Y testificó que el día que oramos por ella, lo que ella pudo comenzar a decir el nombre, que no lo podía decir y demás. Entonces, viene y dice que la prueba grande la pasó el día que le tocó ir a recoger a sus nietas allá en el colegio. Su hija la llamó y le dijo, mira mami, necesito que vayas a buscar a las nenas al colegio porque no puedo hacerlo y necesito que tú vayas. Entonces ella dice, pues está bien, yo los voy a buscar. Cuando llegó al colegio a buscar a las nenas, le dijeron, abuela, hay un pequeño problema que pasó. Es que nos toca cuidar a no sé quién. Dijeron el nombre de una mascota, que es la mascota del salón. Ajá, ¿y qué pasa? Bueno, lo que pasa es que es un ratoncito. Dice ella, es un ratón y las nietas sabían de la fobia que ya tenía. Tenían al ratón en una jaulita y ella dijo, pues no hay problema. Y fue y agarró la jaula y se llevó el ratoncito y ahí ella corroboró que de verdad el Señor la había libertado de aquella fobia que había estado sufriendo desde esa temprana edad y ya era una persona que sobrepasaba los 60 años. Él vino a poner en libertad a los oprimidos, a sanar a los quebrantados de corazón. Eso hizo el Señor en el caso de esta hermana para que pudiera ser libre de aquello que le oprimía. Y en ese sentido, yo quiero decirte que aunque no podemos decir que todos los casos ahora se los vamos a atribuir a opresiones del enemigo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo un ejemplo de algo que pasó con una persona que experimentó esa fobia por muchos años y que en cuestión de segundos, como decimos en el tema de este programa, en un momento, en un instante, el Señor la sanó, la liberó de aquello que le había estado oprimiendo por más de 40 años. Toda gloria y toda honra le pertenece al Señor. Pero el texto que estamos considerando en Lucas capítulo 4 también habla de que el Señor fue ungido para para pregonar libertad a los cautivos. Y tal vez podamos tener diferentes explicaciones para quienes son cautivos. Pueden haber diferentes tipos de cautividad. Pero a donde yo quiero llegar es que también hay cautividad espiritual dentro del contexto de los ataques del reino de las tinieblas y el tema que estoy tocando de cuando hay ocasiones en las que hay situaciones que son provocadas directamente por ataques del reino de las tinieblas. Y te voy a contar otro testimonio que te va a poner a cuestionar, te va a hacer dudar y vas a decir, nah, en serio, ¿cómo va a ser? Nah, difícil de creer. Bueno, pues yo te lo voy a contar y tú sacas tus propias conclusiones. En una ocasión estoy llegando al templo para dar el estudio bíblico. Y cuando voy caminando hacia el altar y paso por entre medio de las bancas, veo a una hermana de la congregación que estaba en esta posición. Con los ojos cerrados, no decía nada. Yo veía como que estaba temblando. No habíamos empezado con el culto, siempre dábamos un devocional antes. No habíamos empezado. Y esa señora estaba así. No le di mucha importancia y cuando termina la experiencia devocional que me van a entregar la parte para empezar con el estudio bíblico, yo comencé a sentir algo particular que es lo que de alguna manera el Espíritu Santo me permite entender que hay algo a nivel espiritual colado en el ambiente. Entonces, cuando me paro en el podio para empezar a dar el estudio, tuve que decirle a la congregación, hermano, usted me va a perdonar, pero yo tengo que hacer algo aquí que usted tal vez no lo va a entender, pero yo lo tengo que hacer. Y empecé a orar y a hablar en autoridad contra cualquier cosa que estuviera en el ambiente que no fuera de Dios y que se fuera del lugar. Seguí hablando en autoridad y ordenándole que se fuera hasta que yo sentí que eso, yo sentía como que yo estuviera mareado, yo sentía como si yo estuviera haciendo así. Cuando yo sentí que eso se me quitó,
Pues yo dejé de reprender. ¿Y sabes qué ocurrió? Allá la hermana que estaba así, abrió los ojos. Abrió los ojos. Y entonces, cuando termina la actividad, ella me dice, ay, pastor, yo sentí que me tiraron como un manto encima y yo me quedé así, yo no me podía mover. Y yo oía a todo el mundo alrededor mío. Yo decía, pero ¿por qué nadie hace nada por mí? Que no sé qué es lo que me está pasando. Luego se me acerca otra hermana y me dice, ay, pastor, ¿sabe qué? Cuando usted empezó a hablar en autoridad y a reprender, yo sentí que se me trancó la garganta y empezó a faltarme el aire. Y yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces me dice, yo le pregunté, ¿qué tú pensaste que pasó? Pues yo pienso que yo estaba sintiendo lo que le estaba pasando a la otra hermana. Ah, pues ok, yo lo dejé así. Pero al otro día por la mañana, la hermana de esa que me dijo a mí, que sintió como si la estuvieran estrangulando, me dice, pastor, yo quiero que usted ore mucho por mi hermana. ¿Qué pasó? A ella le han salido unos callos en las cuerdas vocales y el doctor le dice que si lo opera, no va a poder volver a cantar. Y ella es una de las que dirige los cánticos en la iglesia. ¿Y sabe qué? Mi hermana ha empezado a sentir temor de quedarse muda y ha empezado a tomar clases de lenguaje de señas para poder comunicarse porque tiene miedo de quedarse muda. Pues cuando ella me dice eso, yo me acuerdo de lo que me dijo su hermana la noche anterior, de que le faltaba el aire. Y yo digo bromeando, me dio don de sospecha. Yo dije, aquí está algo, aquí hay algo raro. Llamo a su hermana para que viniera a entrevista conmigo. Mi hermano, mi hermana, yo le dije, yo quiero hacer una prueba para ver que no sea que aquí haya algo espiritual colado. Cuando yo empiezo a hablar en autoridad contra cualquier cosa que estaba oprimiéndola a ella, la hermana cayó en el suelo, empezó a faltarle aire y empezó a moverse en el piso como si estuviera paralizada de los pies hacia abajo, se movía con las manos y los ojos bien grandes me hacía ver como que no podía respirar y yo me asusté. Yo dije, aquí fue, ¿qué pasó aquí, Señor? ¿Qué es esto? Mire, lo único que se me ocurrió fue agarrar una bolita de aceite ungido que tenía allí y ella estaba con la boca abierta porque no le salía el aire. Le eché una gota, ¡uf! Y algo se rompió y ella pudo respirar. ¡Ay! Y empezó a decirme, yo sentí que me estaba asfixiando y ahí yo volví y digo bromeando, se me activó el don de sospecha, discernimiento de espíritu. Y dije, aquí hay algo más. Hablé con el esposo de ella, hablé con su hermana, nos pusimos de acuerdo para orar. Este testimonio es bastante amplio con las cosas que pasaron en la situación de ella. Pero quiero resumirte detalladamente porque Jesús vino para poner en libertad a los cautivos y a los oprimidos. Y nos pusimos de acuerdo, oramos, ayunamos, y cuando nos citamos para reunirnos, en un momento dado comenzó a hacer lo mismo de que ella no podía respirar. Entonces el esposo empezó a reprender y a decirle en autoridad a aquello que la estaba oprimiendo, que dijera su nombre. Y ella con mucha dificultad pudo decir mudo. Cuando dijo mudo, entonces él le dijo, pues espíritu mudo, en el nombre de Jesús te ordeno que la suelte. ¡Puf! Se fue. Quedó libre en ese momento. Oiga, hicimos fiesta, estábamos contentos porque el Señor había hecho una obra gloriosa en esta hermana. Al otro día yo voy subiendo de nuevo hacia la oficina pastoral y voy dándole gracias a Dios. Dios mío, qué tremendo tú eres, toda gloria es para ti. Y oigo audiblemente cuando el Espíritu Santo me dice, mi siervo, pero falta otro. ¿Qué? ¿Cómo va a ser? Sí, el que es responsable de los callos en las cuerdas vocales. Y yo dije, no puede ser, Señor, no puede ser. En resumen, nos volvimos a reunir, oramos y ayunamos y empezamos a batallar y a reprender y a ordenar a aquel espíritu que era responsable de los callos en las cuerdas vocales, y aquella hermana empezó a vomitar y tenía una servilleta de papel en la mano, y cuando vomitó, lo que vomitó fue una saliva, y en la saliva había 2 puntitos rojos como de sangre. Responsablemente le dijimos, ahora usted vaya al doctor y dígale que le chequee para ver cómo está, para corroborar lo que Dios hizo. La hermana fue al doctor, le hicieron placa, le hicieron pruebas
y encontraron que los callos habían desaparecido. La gloria es de Dios y el gozo es nuestro. El Señor se glorificó y hoy en día ella sigue cantando para la gloria y la honra del Dios Todopoderoso. Así que yo quiero que tú sepas que en un momento Dios puede cambiar tu vida. Lo hizo con estas dos personas de este testimonio. También lo puede hacer contigo en cualquiera sea tu necesidad. Padre, en esta hora voy a ti, te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir esta experiencia y estos testimonios, de la manera como tú te has glorificado en personas que han estado en una necesidad y como tú has abierto la puerta en un momento, en un instante, glorificaste tu nombre para que esas vidas recibieran la ayuda que necesitaban de ti. Lo mismo pido por aquellos que puedan estar en esta audiencia, que tu gracia se manifieste, que el poder de tu Espíritu Santo y la unción de tu Espíritu alcance las vidas que están ahí a nuestro alcance para que reciban de parte tuya un milagro en un momento, en un instante, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Dios del cielo te bendiga rica y abundantemente, y si así Él lo permite, nos veremos en otro programa más de momentos, porque en un momento Él puede cambiar tu vida.